Dentro de la trama de la película, la estrategia del caracol, se puede observar en el inicio a José Samper, quien es un periodista y está cubriendo la noticia del desalojo de una propiedad, entrevistando a Gustavo Calle, quien es un culebrero. Este último caballero narra cómo hace 6 años, en una situación muy similar, llevaron una casa de un lugar a otro. La vivienda tenía por nombre la Casa Uribe, pero es más conocida como La Pajarera. Esta albergaba a distintos tipos de personas, todas humildes y de diversos orígenes. En el nudo encontramos que se les pide a todas estas personas que abandonen el lugar, sin previo aviso, y con ayuda de la fuerza policial, ya que su dueño original lo está reclamando porque es un bien familiar y por lo tanto tiene la fuerza de la ley a su favor, por esto y por algunos sobornos que ha pagado. Los inquilinos se oponen a este abuso, se defienden sellando las puertas con tablas de madera, amenazando con armas de fuego y dinamita, lo que lamentablemente conlleva a que muera un niño en el proceso. Gracias a la oposición, consiguen más tiempo para encontrar un nuevo lugar para vivir. Los inquilinos están legalmente representados por Perro Romero. Este es su nombre con alguna formación académica y tiene los medios para tratar con las autoridades y los abogados del doctor Holguín, el dueño de la casa. El doctor Holguín utiliza trucos sucios para crear presión sobre Romero. Es golpeado y secuestrado por sus trabajadores. Mientras tanto, en la vivienda, Jacinto, un anarquista español exiliado, de naturaleza intelectual y rebelde, dispone de una manera de quitar todo dentro de la casa: paredes, ventanas, bañeras, cocinas, baños, techos, etc. y llevarlo hacia un lote situado en las colinas de Bogotá. Jacinto le muestra al Perro Romero cómo hacerlo mediante el uso de una cuerda y una polea. Esto se lo enseña en el escenario del Teatro Colón. Jacinto es capaz de convencer al resto de los inquilinos con un modelo a escala, para que ayuden a la construcción de una alta torre de madera que ayudaría a mover todo a otra casa a un par de cuadras de distancia. Como la casa donde se alojan está siendo desmantelada por los inquilinos, Misia Triana, una dama muy religiosa que fue la oponente más feroz del proyecto de Jacinto y también la inquilina más antigua, encuentra accidentalmente la silueta de la Virgen María en una pared y finalmente accede con la condición de que la Virgen fuera movida primero. Y por último, en el desenlace, después de pasar por una serie de eventos y peligros, los habitantes de la Casa Uribe pueden quitar hasta la última ventana del interior, pero para ganar más tiempo, para transportar los bienes sin ser descubiertos, Romero le dice al abogado del Dr. Holguín que los inquilinos querían pintar la casa como una manera de disculparse por cualquier inconveniente que pudiera haber causado, a lo que el abogado está de acuerdo. A medida que se aproxima el plazo, los inquilinos han retirado todo dentro de la casa y se trasladan a las colinas utilizando vagones tirados por caballos, conocidos informalmente en Bogotá como zorras. Cuando los abogados, los policías y el doctor Holguín se acercan a la casa para ver que los inquilinos se han ido, se sorprenden por una enorme explosión y el derrumbe de la fachada de la casa. Después de que el polvo y los escombros se han disipado, encuentran una casa pintada, una pared con un grafiti que dice: "Ahí tienen su hijueputa casa pintada". Se enfoca de nuevo el periodista y el entrevistado, que finalmente está molesto por una pregunta del reportero sobre por qué se hizo, qué habían ganado con eso, a lo que responde enfadado que sí él entendía que era la dignidad, y así él sale de la escena. Finalmente, los inquilinos se muestran reunidos en una de las colinas con una vista panorámica de Bogotá y una bandera de Colombia ondeando. Fin. A continuación estudiaremos los personajes y su respectiva descripción teniendo en cuenta la película. Perro Romero es el personaje interpretado por Frank Ramírez, ejerce el cargo de abogado frente a los problemas que se desarrollan en el largometraje. Es un hombre comprensivo y tolerante, encontraba soluciones para sus amigos y compañeros de casa. Por otro lado tenemos a Don Jacinto, en la piel de Fausto Cabrera. Don Jacinto es un hombre cuyo ingenio y habilidad le abrió las puertas a sus amigos hacia la liberación de la opresión presentada respecto al desalojo de su vivienda. Es un hombre inteligente, calculador, además de eso, poco creyente.
Víctor Honorio Mosquera es un personaje llevado a cabo por Humberto Dorado. Su interpretación es la fina muestra de la prepotencia y la codicia, un personaje que solo busca cumplir deberes y encargos con tal de agradarle a los altos mandos sin importar a quién o a cuántas personas dañe. El Paisa, su personaje es interpretado por Gustavo Calle Izaza, refleja la comedia y el entusiasmo de la película. Es un personaje que no teme al que dirán, no se anda con rodeos ni pelos en la lengua. A lo largo del filme se evidencia su pasión y gusto por ser el centro de atención. Por otra parte tenemos a Trinidad en la piel de Delfina Guido. Trinidad es una mujer devota, creyente y sobre todo entusiasta. Nunca se dio por vencida en la estrategia planeada, a pesar de que al inicio no se encontraba totalmente de acuerdo con esta decisión. Por último, tenemos a Gabriel Gabriela, uno de los personajes más icónicos de la película. Se lleva a cabo por Florina Lemaitre. Fue la primera mujer en desarrollar un papel de hombre en la película. Es un personaje tímido al principio, pero parte clave en el final. Respecto a la pregunta de cuáles son los temas que se abordan en el filme, se abordan temas desde la dignidad, el honor, la fe, la esperanza y el trabajo en equipo. En el desarrollo de la película se busca que cada uno de los integrantes de la vivienda encuentre su camino mediante una forma ingeniosa para defender su honra y dignidad de los supremos poderosos y desafiar al gobierno corrupto. Lo que el director de la película La Estrategia del Caracol nos quiere dar a entender con esta producción es un llamado a la solidaridad, a la lucha social y al respeto, para que estos sean los pioneros de nuestra defensa, aun siendo nosotros mismos los directamente afectados frente a las injusticias, bien sea por diferencias de clases sociales o cualquier otra que se nos presente. Y las casas tienen todo el derecho a que su dueño les escoge el destino y no una manada de usurpadores ahí. Si nos echan, lo primero que tenemos que sacar son las almohadas. Teniendo siempre presente lo que es la solidaridad, la vida, el honor, la dignidad, el fervor religioso y el bien común de la sociedad. Porque que nos echan, nos echan. Don Jacinto Barburen tiene aquí un plan que... Considero que esta producción es muy interesante porque proyecta escenas que se quedan grabadas en la memoria del espectador, ya que suele ser el reflejo de la realidad, en lo que pues habitualmente confirma la tenacidad y el ingenio de los colombianos. El tipo de sociedad que podemos apreciar en la película es un tipo de sociedad siendo atropellada por un rico burgués que se beneficia de las leyes que están ahí, dejando y permitiéndole que les pueda quitar las casas a las demás personas que son pues pobres. En el tipo de... El despacho pregunta para dar curso libre al objetivo de la presente diligencia. ¿Hay, sí o no, religiosos, creadores, recurso de oposición alguna de parte del representante legal o el apoderado de los... Pido la palabra para dar respuesta. La ilustración se puede comprender al tener claros dos conceptos, la minoría de edad y la mayoría de edad. Ambas se definen como estados en los que se encuentran las personas. La minoría de edad se caracteriza porque las personas que se encuentran o se clasifican en este estado no son capaces o no tienen la intención de ser independientes. Buscan hacer el mínimo esfuerzo, evitan las responsabilidades y no se cuestionan sobre lo que sucede a su alrededor, por lo que obedece o sigue el ejemplo de las demás personas para conseguir un bien. Por el contrario, las personas que se clasifican en la mayoría de edad se encuentran en un estado de independencia que les permite hacerse cargo de sí mismos, ya sea cognitiva o socialmente. Se cuestionan sobre lo que pasa a su alrededor y esto los lleva a entenderse a sí mismos y a los fenómenos externos, por lo que se puede decir que gozan de libertad. En ambos estados, las personas deben ser tratadas con dignidad, sin importar sus pensamientos o creencias. Entonces, ya teniendo esos conceptos claros, podemos decir que la ilustración es el paso que dan las personas al salir de la minoría de edad. Un ejemplo de ilustración es el mito de la caverna de Platón, donde unos hombres encadenados solo conocen el mundo a través de cómo sus carceleros deciden mostrárselos. Entendiendo lo anterior, y para el objetivo de la actividad se relacionará la película La Estrategia del Caracol con los planteamientos de Kant. En la película encontraremos varios ejemplos de minoría de edad.
El más destacable es el del dueño de la casa, que en ningún momento se involucra de forma directa en la reclamación de su inmueble y delega esta labor al abogado, al juez y a los policías. Aquí podemos ver que aunque social o económicamente no está sumido en la minoría de edad, ya que se puede decir que goza de cierta independencia por los recursos que tiene, este personaje no se atreve a pensar por sí mismo, por eso decimos que está en la minoría de edad. Entonces este personaje pues no ve, no escucha, no entiende las razones, solo le interesa conseguir las cosas por los medios que sea necesario, sin importar lo que le pase a las demás personas. Y podemos ver que pues, las personas que piensan así, cuando alguien se les opone, buscan lastimarlo, hacerle un daño, como pudimos observar con el abogado. Y también vemos pues una imagen que pues dice que democracia viene del latín, del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa autoridad. O sea, según esa definición, el pueblo tendría la autoridad, pero la democracia como la conocemos es un gobierno en donde el pueblo ejerce la soberanía. Es un poco contradictorio eso. Y asimismo se pueden hallar ejemplos de mayoría de edad en la película. Uno de los más llamativos y que aparece casi al inicio de la película es en el que los inquilinos se defienden ante la injusticia del juez y la fuerza policial. Pues antes de pasar a la siguiente diapositiva quiero resaltar esta imagen, bueno, esta frase que nos deja Thomas Edison, que dice que el 5% de la gente piensa, el 10% de la gente piensa que piensa y el otro 85% preferiría morir antes que pensar. Entonces, salir del 85%, incluso del 10% que menciona Thomas Edison, sería entrar a la mayoría de edad. Y pues un ejemplo llamativo, el que les estaba mencionando antes, es en el que los inquilinos deciden defenderse del atropello que está ejerciendo el juez y la policía por medio de la justicia, que ellos llaman, de todas las herramientas legales. Y pues esto es una muestra de mayoría de edad. Otro es cuando, a pesar de las amenazas y los abusos que sufrió el perro Romero, el abogado de los inquilinos, continúa con su labor. Y el que más relevancia tuvo en la película, y gracias pues a esto es que lleva su nombre, es cuando Jacinto no se resigna o pues él dice que no tiene fe en la justicia debido a que está siendo manipulada por intereses personales, decide crear la estrategia del caracol, que es básicamente llevar su casa de un lugar a otro. Y pues teniendo como desenlace pues la explosión y pues la icónica frase que pues dice que tiene su casa pintada, pero pues no es una casa, dejan solo el lote y una pared. Y pues acá unos ejemplos de mayoría de edad, en donde nos dicen que los discursos se deben escuchar, pero no se pueden tragar enteros. Y la última frase que pues me llamó la atención es pienso, luego estorbo. Este es un lema, pues es una caricatura, no sé, un pedazo de una historieta que me llamó mucho la atención, ya que pues esta parte que está tapando lamentablemente mi cámara, dice que es el lema de los filósofos al quejarse ante el gobierno
por los atropellos, ya que pues para ellos solo somos, digamos, una piedra en el zapato más que un interés. Gracias.